Buenas noches, mis queridos antipeje. Antes de empezar con el video, me encantaría hacer una aclaración, porque luego hay muchos seguidores de Andrés Manuel que dicen que las acciones que se están tomando actualmente en el gobierno, pues hay que echarle la culpa a Peña Nieto. Y a lo mejor ellos no están enterados de que en México es costumbre que el gobierno entrante, ya desde que ganó las elecciones, tiene mucho que ver en la toma de decisiones. Incluso se les da un dinero, una muy buena cantidad de dinero, para llevar a cabo la transición de un gobierno a otro. Entonces, por favor, no pueden decir que las decisiones las está tomando Enrique Peña Nieto cuando ya sabemos que incluso con un gobierno tan popular y tan fuerte políticamente como el de López Obrador, pues realmente es el que ya está llevando las riendas desde hace un par de meses. Entonces, ya habiendo aclarado el asunto, me gustaría leerles un artículo de opinión de Castañeda en el financiero Bloomberg y me gustaría leérselos porque habla sobre el trabajo sucio que va a hacer México o que le va a estar haciendo México en cuestión migratoria a los Estados Unidos. Un acuerdo directamente con Trump, obviamente, en el cual México va a tener la responsabilidad de no dejar pasar a los inmigrantes centroamericanos que están tratando de llegar a los Estados Unidos. Desde hace varios meses, la prensa norteamericana y en mucho menor medida la mexicana informó de la intención del gobierno de Estados Unidos para imponerle a México lo que en materia migratoria se llama un acuerdo de tercer país seguro. Como ya se mencionó en estas páginas, hace algún tiempo eso significaba que nacionales de terceros países ubicados en México y que desean llegar a los Estados Unidos para solicitar asilo deben hacerlo primero en México, para permanecer en México, ya que Estados Unidos considera que nuestro país es tan seguro como el suyo. El ejemplo que suele utilizarse en estos tiempos es el acuerdo que hay entre Austria y Alemania. Por ejemplo, los sirios, cuando llegan o cuando quieren migrar a Alemania, primero tienen que llegar a Austria para ahí mismo, en ese país, pedir el asilo político, aunque el destino al que ellos quieren llegar sea Alemania. Eh, Al solicitarlo en Austria, así Alemania asegura que muchos de ellos no puedan llegar a su frontera. Cuando se hicieron públicas las discusiones y negociaciones al respecto, el gobierno de México negó que hubiera tal intención o algún acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el mexicano. Le comunicó a las autoridades estadounidenses que no firmaría ningún acuerdo de este tipo y llegó a definirlo como un tema aspiracional que a lo largo de los años quizás se podía ir contemplando. Hasta ahí parecía haber quedado la cosa. Sin embargo, desde el primer momento, entre varias objeciones que surgieron en Estados Unidos y en México a propósito de este asunto, figuró el costo. Que los centroamericanos, con intención de llegar a los Estados Unidos a pedir asilo político, lo tendrían que solicitar primero en México y que México coadyuvara a disuadirlos de llegar a la frontera entre ambos países. Eh, en pocas palabras, pues nos está diciendo que en México se hará un trabajo sucio o espantará, por así decirlo, a estos inmigrantes, pues para que se regresen a sus hogares en Centroamérica. En primer lugar, el costo que recibirían asilo y que durante un tiempo fueron asistidos por las autoridades mexicanas o por ACNUR. En segundo lugar, el de procesar las solicitudes afirmativa o negativamente. Y en tercer lugar, la deportación al sur del Suchiate para aquellos cuya solicitud fuera denegada, que sería probablemente y seguramente la mayoría de ellos. Entonces, el gobierno de Estados Unidos respondió, en efecto hay un costo, pero nosotros lo asumiríamos.
les proporcionaríamos las sumas necesarias al gobierno mexicano para incurrir en gastos adicionales por cumplirnos esta faena, es decir, por hacernos la chamba. En eso había quedado el asunto hasta hace un par de días. En el ejemplar del jueves del 13 de septiembre, The New York Times informó que el presidente Trump había decidido desviar 20 millones de dólares del presupuesto aprobado para temas anticorrupción, antidelincuencia y antidrogas en ciertas comunidades norteamericanas, al pago para costear la deportación de 17,000 centroamericanos que están en México. La gran parte de esos recursos se destinaron al pago de boletos de avión y autobuses para llegar a cualquiera de los países del Triángulo del Norte: Honduras, El Salvador y Guatemala. México, como dijo Ali Norani, director del National Immigration Forum, recibirá ahora dinero por parte del gobierno estadounidense para hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos. La Embajada de México en Washington no respondió a la llamada del New York Times al respecto. Es decir, se están quedando callados y no quieren contestar nada sobre el tema. Es cierto que en el pasado hemos recibido fondos de Estados Unidos para atender estos asuntos. Sucedió en una muy pequeña medida en los años 80 y sobre todo en el año 2014, cuando Peña Nieto accedió a la solicitud urgente de Barack Obama de resolver la crisis de los niños migrantes que no acompañados por decenas de miles llegaban a la frontera de México con Estados Unidos. Pero en primer lugar, se trataba de Obama, no de Trump. En segundo lugar, duró muy poco el programa. Y en tercer lugar, no se terminó de hacer público. Es decir, muy pocos se enteraron de que había sucedido este hecho. En cambio, esta vez, por una u otra razón, se trata de Trump, de un programa que puede tener una duración indefinida y se hizo público muy rápidamente. ¿Qué demonios está pasando en el gobierno de Peña Nieto al aceptar recursos de esta naturaleza procedentes de Trump para hacer este propósito a menos de 3 meses de dejar el poder? ¿O es que ya no es cosa de Peña Nieto? Como sabemos, López Obrador ya tiene, pues digamos que un pie entero en Los Pinos y muchas de las negociaciones que ya se están haciendo con los Estados Unidos ya son directas con el próximo presidente. Así que seguramente López Obrador lo sabe, seguramente si se hace y se aprueba este programa, se hará con la aprobación de López Obrador y no sabremos si en algún momento López Obrador lo hará público. Así es, parece ser que a López Obrador le gusta bajarse los calzones ante los gringos y de ser así, pues tendremos que hacer el trabajo sucio a los norteamericanos. Buenas noches, cuídense mucho y hasta mañana.